¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Para nosotros es un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa y que nos siga prefiriendo, que usted siga haciendo estos comentarios positivos acerca del programa. A nosotros eso nos alegra mucho. Y la semana pasada estábamos platicando un poco sobre un tema que lo llamamos el arrebatamiento. Pero este tema es un tema escatológico. Y por lo regular en este programa solo se tocan temas familiares, que son importantes saberlo. Es importante saber cómo debe vivir una familia cristiana, cómo debemos agradar a Dios. Eso es muy importante, pero también la escatología es algo muy importante que todos tenemos que saber. Eso nos trae beneficios y para eso el día de hoy nos acompaña el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. La primera pregunta que le vamos a hacer el día de hoy sería para aclarar una duda, ¿verdad? Porque no todos manejan este tema escatología, este término. Pastor, ¿qué es la escatología bíblica? La escatología tiene que ver con todo aquello que va relacionado con los acontecimientos y los eventos futuros. Es decir, es poder estudiar la parte profética de la Biblia para poder aclarar apostólicamente qué es lo que se anunció, qué es lo que Dios determinó que va a suceder en el desenlace final de la historia de la humanidad y del mundo. Recordemos que Dios trabaja por ciclos y que todo principio tiene un final. Entonces, cuando hablamos de escatología es hablar de ese final, qué es lo que va a suceder en el final de los tiempos, cómo se va a desarrollar el escenario mundial, el escenario político, el escenario ecológico, el escenario religioso, qué es lo que va a pasar con el mundo al final y con los habitantes de la tierra. Solamente quiero decirte que Dios, o decirles que Dios ha dividido la humanidad en tres grupos. El grupo de lo que es la nación de Israel, lo que es la iglesia de Cristo y lo que son las naciones. Es decir que para poder estudiar el mundo escatológico o los acontecimientos futuros, tenemos primero que entender que Dios ha dividido la humanidad en tres grupos. Israel, que es su nación, que es su pueblo, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, y las naciones. Entonces, cuando tenemos esta clara división, podemos entender en la escatología bíblica cuando un pasaje profético se está dirigiendo a las naciones, cuando un versículo se está refiriendo a la iglesia de Cristo y cuando un pasaje se está refiriendo a Israel. Cuando hacemos bien esas divisiones, la escatología se nos hace mucho más sencilla. Entonces, pues, para contestar tu pregunta, escatología es el estudio de todos los acontecimientos futuros que corresponden a las naciones, a la iglesia o a Israel. Amén, pastor. Entonces yo creo que aquí nos habla claro, ¿verdad? Que la escatología es lo que va a pasar. Y gracias a la Biblia nosotros sabemos qué es lo que ya va a pasar. Es como, voy a poner un ejemplo a lo mejor pues muy secular, pero es como en un partido de fútbol. Si el partido de fútbol fue el día sábado y uno ya sabe que X equipo ganó, es como volver a ver la repetición. Y cuando uno ve la repetición, uno ya sabe qué va a pasar, uno ya sabe a qué minuto va a ser el gol, quién va a meter el gol y cómo termina el partido. Entonces, si nosotros leemos más la Biblia, nosotros vamos a enterarnos y vamos a saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad, pastor? Así es. ¿Nos podría decir, pues mencionar tal vez algunos de los principales acontecimientos que van a suceder, que es algo que todos tenemos que saber? Bueno, en el desenlace final, así como dijimos que Dios dividió la humanidad en naciones, iglesia, Israel, también los tiempos han sido divididos en tres partes: lo que son los principios de dolores, lo que es la tribulación y lo que es la gran tribulación. Entonces, estos tres puntos que están muy claros en la Biblia y que Jesús habló de ellos en parte habló Juan, en parte habló Santiago, en parte habló Pablo. Entonces sería bueno que pudiéramos ver esta situación. Lo que vamos a ver, digamos, como iglesia, porque al final nosotros ni somos Israel, ni somos de las naciones, somos de la iglesia. Entonces, ¿por qué no reducir el zoom a lo que es la iglesia y poder ver estos tres tiempos que existen? ¿Qué va a pasar en el principio de dolores y qué va a pasar en la tribulación, que son los dos periodos donde va a haber iglesia? Cuando hablamos de principios de dolores, hablamos de que se va a intensificar más la palabra profética acerca de los acontecimientos que Jesús predijo y que predijeron los apóstoles.
Hablemos en parte esto. El principio de dolor es una analogía con los principios de dolores del parto de una mujer. A una mujer le comienzan los dolores de una manera y una intensidad, pero conforme va pasando el tiempo y se acerca el alumbramiento, esos mismos dolores se van intensificando y se van haciendo cada vez más seguidos, hasta que se da luz. Y es el momento crítico, ¿verdad?, de una mujercita, la hora del parto. Pero entonces aquí viene la situación de que el Señor, en esa analogía, en esa comparación, nos establece que la iglesia de Cristo va a estar presente en esos principios de dolores. Dios no quisiera, y dentro del corazón de Dios está que la iglesia no esté presente en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, tengo que decirlo de esta manera, sí va a haber iglesia en la tribulación. Claro, el deseo de Dios es que no haya ningún miembro de la iglesia en la tribulación, pero reitero, repito, voy despacio, sí va a haber gente de la iglesia en la tribulación. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué esa división del cuerpo de Cristo? Unos que van a pasar la tribulación y otros que no la van a pasar. Unos que la van a sufrir y otros que no la van a sufrir. ¿Dónde está determinada esa diferencia? Está determinado en el galardón. Y quizá para poder entender mejor esto, tenemos que separar lo que es un regalo de lo que es un galardón o un premio. Mucha gente cree que el arrebatamiento de la iglesia es un regalo de Dios para la iglesia, y eso no es así. No hay ningún pasaje en la Escritura que hable de que el salir de la tierra y no pasar la gran tribulación sea un regalo de parte de Dios. Al contrario, se ve que es un premio a la consagración, a la santidad, al amor, al servicio que una persona le tiene al Señor. Entonces, vamos a decirlo de esta manera: la salvación de nuestras almas del infierno, la salvación eterna, es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que tú decides aceptarlo o rechazarlo. Pero el regalo está dado, está comprado y está pagado para que tú lo recibas. Pero el arrebatamiento de la iglesia, eso no es salvación. Eso no determina si te vas al infierno o no. Son los sufrimientos que van a haber en la tierra, porque va a haber un deterioro ecológico impresionante y van a haber juicios que Dios va a desatar sobre la tierra. Entonces, el estar presente en el tiempo de la tribulación o no, eso ya no lo determina Dios. Eso lo determinamos nosotros. Eso ya no es un regalo, sino que ya nosotros lo compramos con nuestras obras, con nuestro amor, con nuestro servicio. Entonces, la salvación es un regalo. El salir de la tierra antes de la tribulación es un premio, es un galardón que la iglesia gana por su santificación y por su consagración. Entonces, la iglesia de Cristo realmente debería vivir solo el principio de dolores. ¿Qué es el principio de dolores? Que todo lo que se ha vivido en la humanidad de maldad, que todo lo que se ha vivido en el mundo se va a intensificar, se va a hacer cada vez más fuerte en estos días. Y como nosotros creemos que el Señor, cada día que pasa, acerca más su venida, se acerca la fecha de Él para la venida del Señor por la iglesia, entonces es que entendemos que el principio de dolores los dolores se van a intensificar. Y ya lo estamos viendo. Podemos hablar algo, por ejemplo, del tema ecológico. Hablemos un poco de la ecología. En la ecología, Dios le dio al hombre una tierra con muchos recursos, para que el hombre, a través de la sabiduría que Dios le ha dado, de la creatividad, la industria que Dios le ha dado, pueda transformar la tierra, tomar esos recursos y hacer un mundo más cómodo, más habitable y más hermoso. El problema del hombre tecnológico, el problema del hombre científico, es que tomó esa sabiduría de Dios, tomó la industria de Dios, tomó los dones que Dios le había dado y la creatividad que le había dado, pero dejó a un lado a Dios. Lo echó de su noticia, lo echó de su conocimiento y tomó la sabiduría que Dios le había dado para poder hacer una industria y una tecnología, pero en base no a los principios de Dios, sino en base a los principios del hombre caído. Entonces, toda la industria, la economía que hoy se maneja lamentablemente para destrucción. Tú puedes ver cómo la tecnología se creó para destruir al propio hombre.
Y esa tecnología se convirtió, al no tener los principios y fundamentos de Dios, se convirtió en una tecnología que, lejos de estar acercando al hombre a Dios, a darle gracias a Dios, incluso lo está pudiendo alejar de Dios. Depende del uso que se le está dando. Entonces, en el caso de la ecología se ha deteriorado por la ambición del hombre, por el egoísmo del hombre, por el materialismo del hombre, de tal manera que hoy eso ha causado que la tierra tenga problemas, desde su estructura hasta el uso que se le ha dado a la misma naturaleza. Tenemos, por ejemplo, una capa de ozono totalmente deteriorada, debilitada y en algunas partes desaparecida. ¿Y cuál es la función de la capa de ozono? Es proteger a los habitantes de la Tierra, protegernos a nosotros de esa intensidad de los rayos del sol. Si la capa de ozono no existe, entonces el sol destruye, en vez de bendecir, de edificar, destruye. Y el cáncer en la piel de los hombres se está desarrollando de una manera muy fuerte gracias a que el hombre, con esa industrialización, ha deteriorado esa capa, esa cobertura que Dios le dejó a la tierra. Entonces eso ha creado, número uno, cáncer en los hombres, y que haya un sobrecalentamiento en la tierra de temperatura, y que eso produzca, obviamente, quema de árboles, que produzca el deshielo de los polos, que haya más agua en los océanos de lo que puede contener, y entonces los cauces de los ríos se desborden y destruyan las comunidades aledañas. Que hay un deterioro tan grande que hoy en día ya no se sabe si estamos en primavera, verano, otoño, invierno, ya no se sabe porque prácticamente vivimos en un febrero eterno, o sea, un mes loco. De repente llueve, de repente hay sequía, y no hay una certeza clara del clima, porque realmente esa autodestrucción que el hombre le ha dado a la tierra, lo que ha causado, y esas depredaciones que han habido por el egoísmo, por el materialismo, ha desencadenado en que tengamos una tierra mala, deteriorada, climas muy variados, especies que se están extinguiendo en la tierra, y que obviamente esto va a llegar y está llegando a los cultivos que son importantes para el hombre, de tal manera que hay cosechas que no se están dando, de tal manera que hay siembras que se están destruyendo, ya sea por abundancia de agua o por el otro extremo, la sequía extrema. Entonces realmente estamos viviendo un tiempo. Eso no es culpa de Dios, eso no es un juicio todavía de Dios, es la mala administración que el hombre le ha dado a los recursos que Dios le dio para transformarlos. ¿Por qué? Porque a la hora de venir los descubrimientos, son descubrimientos que se echan a andar lejos de los principios y fundamentos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tierra que ya realmente está enferma, está deteriorada, que pide a gritos una renovación, que el hombre no la tiene en sus manos. La falta de agua potable, todo es la contaminación de los ríos, todo eso está causando un problema muy serio que conforme pasa el tiempo se va agudizando más. Este es como un cáncer que conforme va pasando el tiempo, lejos de aliviarse, se va deteriorando más. Pero esos principios son principios de dolores que el hombre ya está viviendo, la iglesia ya estamos viviendo de eso. Hay comunidades donde no hay agua y hay cristianos que están sufriendo parte de esa escasez de agua precisamente porque son los principios de dolores que están llegando a la tierra. En los principios de dolores vemos entonces que esto ya estaba profetizado. Por ejemplo, esto del sobrecalentamiento global de la tierra ya estaba profetizado. Tú puedes leer Jeremías capítulo 1, donde Jeremías tiene una visión, y nota que Jeremías no es un profeta llamado a predicarle solamente a Israel, sino que cuando llaman en Jeremías 1:4 a Jeremías, Dios le aclara que lo llamó para ser un profeta a las naciones, no a Israel, sino a todas las naciones, incluyendo desde luego Israel. Pero en esa profecía que viene a las naciones, el Señor le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías ve una olla hirviendo, o sea, agua hirviendo, que viene, dice, del norte. Es agua que está hirviendo, agua caliente que viene del norte. Y entonces le dice el Señor, que bien has visto, porque del norte se desatará la destrucción sobre la tierra. ¿Qué está diciendo esto? Aparte de que está hablando de la destrucción que viene de Og y Magog para Israel, que por cierto Moscú es el norte de Israel. Pero fíjate que no está hablando de la invasión de Rusia hacia Israel, o de Egipto hacia Israel,
sino que está hablando la destrucción sobre la tierra, no sobre Israel. Entonces ahí estaba profetizando el Señor, hablándole a Jeremías, y Jeremías profetizando que iba a venir una destrucción sobre la tierra por causa de agua caliente, hirviendo, que venía del norte. Y todos sabemos de que si ha habido un problema en la ecología de la tierra, ese desbordamiento de aguas que hay en los cauces de los ríos, esos tsunamis, es porque realmente las aguas del Polo Norte se están deshielando por esa falta de filtro que hay del sol hacia el Polo Norte, hacia el hielo que hay en el Polo Norte. Y entonces estamos viendo cómo Jeremías estaba viendo estos acontecimientos presentes desde miles de años atrás. O sea que el sobrecalentamiento global de la tierra ya estaba profetizado en Jeremías capítulo 1. Más adelante, Jeremías logra ver que por el desborde de los ríos, las ciudades se inundan de agua. Y es lo que está pasando ahora. No hay un solo país en un continente que no se haya visto atacado, amenazado por los desbordamientos. Tú has visto en las noticias en estas últimas 2 décadas cómo en Alemania han habido inundaciones, como en Estados Unidos, en toda América hay inundaciones, como hay países, España, como hay países realmente que están temblando porque realmente el sobrecalentamiento global de la tierra está inundando sus ciudades. Y eso está causando un desgaste económico muy fuerte a cada nación, que tienen cada año que estar viendo cómo protegerse de esto. Incluso en Guatemala, pues con la tormenta Stan, con el Mitch, todo eso, realmente ha habido un problema fuerte y hemos sido también azotados por eso. Y esto solamente son principios de dolores. Estábamos hablando solo de la parte ecológica. Podemos hablar de la parte moral también. En la parte moral estamos viendo que lo que antes era un escándalo social, hoy en día ya es algo muy aceptable. Incluso ahora las personas que no aceptan los cambios sociales y morales, realmente se está viendo como una persona desadaptada o atrasada. ¿En qué aspecto? Toquemos uno, por ejemplo, el homosexualismo. Es bueno saber, y esto hay que dejarlo muy claro, que Dios ama a todos los hombres, no importa lo que practiquen. De tal forma que nosotros podemos decir con toda claridad que Dios también ama a los homosexuales, ama también a las lesbianas, aunque aborrece, y eso hay que dejarlo quizá más claro, aborrece lo que practican, porque lo que se practica en el homosexualismo es una aberración totalmente ofensiva a la santidad de Dios y que viene en detrimento de Dios, del hombre, no de Dios. Porque si hay pecado en el planeta Tierra, eso a Dios no le asusta, ni eso afecta a la santidad de Dios. Que la tierra se corrompa y que la tierra se vuelva pecadora, eso no destruye la santidad de Dios, ni toca la santidad de Dios. Dios realmente sigue siendo santo aunque el hombre se haga inmundo. Dios sigue siendo perfecto aunque la criatura se vuelva imperfecta. Entonces Dios no pierde con esto. Quien pierde es el hombre, porque el hombre atenta contra la presencia de Dios que es necesaria y contra la bendición de Dios que es muy necesaria. Nosotros los hombres sí dependemos de la bendición de Dios y sí dependemos del favor de Dios. Entonces, pero hablemoslo claramente, en Europa empieza a haber una renovación en la moral. Y la gente dice, bueno, como tenemos muchos homosexuales, entonces aceptemos a los homosexuales. Es más, hay que crear leyes a favor de ellos. Y entonces de esa manera viene la influencia de Europa sobre los países como los nuestros, que somos países dependientes, y entonces también están colocando en América Latina la aceptación a la comunidad gay, incluso con tales derechos que si alguien ahora quiere hablar en contra del homosexualismo o en contra de esas prácticas aberrantes, ahora resulta ser que uno es un discriminante y que uno hasta puede irse a la cárcel y puede ser demandado por discriminación a la comunidad homosexual. Bueno, puede el hombre crear las leyes que quiera, nosotros seguiremos predicando lo que dice la Escritura. Eso es pecado, es una aberración y te va a alejar de la presencia de Dios. Y el homosexual tiene que arrepentirse y tiene que convertirse. Pero lo que estamos viendo hoy en día, Andrés, es de que la comunidad internacional y mucha gente hoy en día está aceptando el homosexualismo. De hecho, casi todas las películas, programas de televisión ya incluyen dentro de su trama
ciertos, escenas donde aparecen homosexuales que como que es el buen agente de la película, como que es el simpático, como que es el que hace reír. ¿Para qué? Para que la gente acepte de alguna manera estas prácticas homosexuales y que se pueda legalizar y que se le pueda dar derechos. Prácticamente estamos viendo que lo que Jesús predijo en los días de Noé y en los días de Lot, algo que se vivía era la proliferación del homosexualismo, del bestialismo. El hombre ya no solamente tenía relaciones sexuales con otros hombres, mujeres con mujeres, sino que hasta tomaban animales en la zoofilia para tener contacto sexual. Y posterior a esto vino la invocación a demonios, a ángeles caídos, para que vinieran a cohabitar sexualmente con las mujeres por la desmedida concupiscencia que se estaba viviendo en la tierra. Y Jesús dijo que cuando Él viniera a la tierra iba a ser en su estructura muy parecida a la estructura que se vio en los días de Noé y en los días de Lot, de donde nosotros nos estamos dando cuenta de que realmente el homosexualismo es un anuncio de que la venida del Señor está muy cerca. La legislación a favor del homosexualismo, lo que nos está gritando y lo que nos está anunciando es que el Señor está próximo a venir, porque la sociedad se está volviendo análoga y paralela a como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Entonces, a nosotros no nos asusta el ver de que se está promocionando esto y de que va a ser muy bien aceptado por muchas estructuras como lo está haciendo, que va a ser legalizado, que les van a autorizar la adopción de los hijos y lo que sea. Pero esto para el creyente, para el cristiano que está velando, que está estudiando la Escritura, lo que está causando es un impacto de decir, entonces mi Señor ya viene pronto, porque la sociedad se está volviendo, la de hoy, como la sociedad de Noé, como la sociedad de Lot, en cuanto a pecado, en cuanto a moral, en cuanto a aceptación de esas prácticas aberrantes, aunque sea más tecnológica, aunque sea más científica, pero la degradación moral frente a los principios de Dios se está viviendo, y estos son principios de dolores. Y todo eso lo vamos a ver, y lamentablemente pues el tiempo se nos está yendo, pero por tu pregunta, la iglesia va a vivir los tiempos de principios de dolores, y ya lo estamos viviendo. Quizá me dé un poquito de tiempo para poder hablar un poquito acerca de la economía. La economía mundial también está mal. Realmente la cabeza de las naciones durante mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de Estados Unidos. En ese tiempo se formaron, terminada la Segunda Guerra Mundial, dos potencias poderosas que continuaron con lo que se le llamó la Guerra Fría, que es Rusia y Estados Unidos. Rusia con su socialismo, con su comunismo, con sus ideas marxistas, y Estados Unidos con su democracia, sus ideas de libertad, y con su mercantilismo y su forma de hacer economía materialista. Entonces, de repente, Rusia, en los 80s, el oso de Rusia se chupa y desaparece de la escena política. Y entonces la Guerra Fría la gana Estados Unidos y se convierte en la cabeza y la capital del mundo. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos, cuando ya tiene todo el poder y que fue una nación fundamentada en los principios de la Biblia, y nadie ignora que Estados Unidos, su constitución la basó en la Biblia. Incluso en los juicios que habían, en los juicios penales, se le pedía a la gente que iba a testificar o que iba a confesar que hiciera un juramento frente a la Biblia, porque la Biblia era la base de la verdad y el fundamento de esa nación. En las escuelas se enseñaban los 10 mandamientos. Había una libertad para que estuvieran los 10 mandamientos en ciertos sectores de parques, de lugares públicos de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Viene Estados Unidos y cuando se convierte en la potencia mundial, desconoce a Jehová, desconoce la Biblia y los principios de la palabra, y entonces se levanta un resurgimiento donde se persigue la Biblia, de tal manera que cualquier maestro en una escuela pública en los Estados Unidos tiene prohibido hablar de Jesucristo y de la Biblia. Se puede hablar del Corán, del budismo, del shintoísmo, de cualquier punto de vista religioso, cualquier corriente filosófica, pero de la Biblia está prohibido hablar.
se ordenó quitar los 10 mandamientos de los lugares públicos, se ordenó ya no orar antes de clases, ya la Biblia ya está sacada de esos juicios en muchos estados, y hay una afrenta a la Escritura. De hecho, en California, en una universidad humanista, hubo una situación que fue una afrenta al cristianismo, porque se puso un módulo en donde se iban a regalar revistas pornográficas a cambio de la Biblia. Entonces alguien llevaba una Biblia y a cambio recibía una revista pornográfica, y con las Biblias que recaudaron las quemaron, diciendo que la Biblia era un libro más pornográfico que la misma pornografía de esas revistas. Entonces realmente estamos viendo, y ahí nadie protesta, eso no es un delito, eso no es una discriminación. El cristianismo está siendo perseguido. Entonces, ¿qué sucede? Dios mira, Dios es lento para la ira, grande misericordia, pero tiene que enjuiciar eso. Y Estados Unidos, de repente, mira qué interesante, el mismo gobernante como Nabucodonosor se vuelve loco, y de nadie escapa las noticias de que los ataques que hubo el 9/11 del 2001 fue un autoataque que el mismo gobierno se hizo a sí mismo, como hacían los gadarenos se golpeaban a sí mismos. Entonces todos sabemos que lo que sucedió en esa oportunidad fue un autoataque, un autosecuestro que se hizo Estados Unidos. ¿Y qué causa? El deterioro de la economía de la cabeza mundial, y como un efecto dominó, todas las economías del mundo hoy en día están mal. Aún la economía china, que estaba resurgiendo, aún se viene para abajo porque no hay consumidores. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Realmente hay un problema grande en las potencias mundiales, y obviamente nuestros países también están sintiendo ese efecto económico, y realmente tú puedes salir a la calle y todo el mundo se queja de que no hay fuentes de trabajo, de que el dinero no alcanza, de que hay una inflación muy grande. Desde luego, todo esto que estoy narrando, que son los principios de dolores, están bien prefigurados en los 4 caballos del Apocalipsis. Como el tiempo nos ha avanzado, para el programa del día de mañana vamos a hablar de los 4 caballos del Apocalipsis y los efectos que están causando sobre la tierra en este principio de dolores. Para ir cerrando esta participación, entonces estamos viendo que la economía está siendo golpeada, pero eso es parte de la profecía bíblica. Hay una situación, te voy a decir, la tierra tiene que llegar a un caos político, moral, religioso, bélico, tiene que llegar a todo un fracaso, y de hecho está pasando, para darle lugar a un Salvador que va a venir a la tierra, que no es Jesucristo, sino un usurpador de Jesucristo, que se supone va a traer todas las propuestas y las soluciones a todo lo que está deteriorado en la tierra, y la tierra lo va a admirar, le va a rendir pleitesía, y es muy fácil poder ver que eso es posible hacerlo, porque podemos ver en el campo religioso que hay personajes que impactan mundialmente, no solamente a los políticos, a los economistas, sino también a los líderes religiosos. Hoy en día podemos ver que un solo líder puede mover masas, puede reunir a líderes que están totalmente divorciados, y los puede reunir en un país y sentarse a platicar con ellos como que fuera un Mesías o un solucionador de problemas. Entonces ya se está ensayando en la práctica que puede levantarse un líder y puede traer ideas tan brillantes, desde luego con el respaldo y la sabiduría de las tinieblas, para poder marcar un mercado mundial, para poder marcar una religión mundial, una economía mundial, un idioma mundial. Y no estamos muy lejos de ver que el Señor venga a la tierra, porque la estructura y las plataformas se están dando para que ese hombre de pecado, el anticristo, venga a la tierra con propuestas y soluciones que dejará a la gente con la boca abierta, con señales, milagros y maravillas, y que entonces la gente diga, bueno, le vamos a rendir pleitesía a este hombre y nos vamos a rendir, porque prácticamente lo político fracasó, las propuestas ideológicas fracasaron. Y entonces se le va a dar lugar a esta nueva propuesta ideológica, que obviamente va a ser comandada por las tinieblas. Entonces todo eso ya lo estamos empezando a ver, que no es muy loco, viendo todas estas señales, decir que Jesús está a las puertas. Al contrario, estamos muy cercanos a esa venida. Y si alguna persona pudiera dudar de esto, pues que lea la Escritura, que lea la parte profética de Juan, de Pablo, de Santiago, de Jesús,
de los profetas del Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta de que la venida del Señor está más cerca de lo que muchos están creyendo. Amén, pastor. Pues el tiempo se nos ha acabado, amigos, y solo para terminar, tocamos acerca de la escatología, que es lo que va a suceder dentro de lo que dice la Biblia. Hablamos del principio de dolores, que es el comienzo de esos cambios en la tierra, de esos problemas en la tierra, y la iglesia va a estar en ese tiempo de principios de dolores, amigos. Y bueno, pues esperamos que este tema haya sido de mucha edificación para su vida, y pues esperamos sus comentarios. Gracias por vernos el día de hoy, y pues pasen una feliz noche.